Permíteme revelarte algo que sacudirá los cimientos de tu comprensión. En este preciso instante, nada te arrastra hacia abajo. Ninguna entidad te succiona contra el suelo. Nada encadena la tierra al sol. Nada ata la luna a la tierra. La gravedad, esa verdad incuestionable que absorbiste desde la infancia, no es una fuerza. Jamás lo fue. Y cuando comprendas el porqué, cuando penetres en la verdad de lo que ocurre al soltar una pelota, al pararte sobre el pavimento o al contemplar planetas girando en torno al Sol, tu imagen entera de la realidad se fracturará y se reconstruirá en algo infinitamente más extraño y más magnífico de lo que Newton jamás concibió. Soy Roger Penrose. He consagrado más de 50 años al estudio de la relatividad general. La he enseñado, la he utilizado, he polemizado sobre ella y he soñado con ella. Y puedo afirmarte con plena certeza que la narrativa que te inculcaron sobre la gravedad en la escuela no solo está incompleta, está fundamentalmente equivocada, no errónea en los detalles, sino corrompida en su núcleo conceptual más hondo. Comencemos con la versión de la gravedad que crees dominar. Isaac Newton, 1687, Los Principia. Uno de los monumentos intelectuales más colosales de la historia humana. Newton proclamó que toda masa en el universo atrae a toda otra masa, con una fuerza proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Elegante, devastadoramente poderoso. Predijo con exactitud las órbitas de los planetas, descifró las mareas y nos llevó hasta la Luna. Y está equivocado. No equivocado en el sentido de que genere respuestas incorrectas en la vida cotidiana, al lanzar cohetes o diseñar puentes. La gravedad de Newton funciona de manera soberbia. Equivocado en el sentido de que describe algo que no existe en la naturaleza. Newton afirmó la existencia de una fuerza, una mano invisible que se extiende a través del vacío absoluto, atrayendo masas entre sí de manera instantánea. Él mismo reconoció que esto era inquietante. Lo plasmó por escrito. Afirmó que podía describir matemáticamente el efecto gravitatorio, pero era incapaz de explicar cómo una masa podía actuar sobre otra a través del espacio vacío sin ningún intermediario. Lo bautizó acción a distancia y lo perturbó hasta el último aliento de su vida. Y tenía razón en perturbarse, porque no existe ninguna fuerza, no hay mano invisible, no hay tirón. Lo que sí existe, y esto es lo que Einstein nos reveló en 1915, es el espacio-tiempo curvado. Y eso lo transforma todo. Permíteme explicarte qué significa espacio-tiempo curvado, porque aquí es donde la mayoría de las divulgaciones científicas naufragan miserablemente. Probablemente conoces la analogía de la sábana de goma. Tomas una sábana elástica tensa, depositas una bola de boliche en el centro, la tela se hunde y una canica que haces rodar espirala hacia el centro. La gente señala esto y dice, así funciona la gravedad. El Sol curva el espacio como la bola curva la tela y la Tierra rueda por esa superficie deformada. Esta analogía es un desastre intelectual, una de las más engañosas en toda la historia de la educación científica. ¿Por qué? Porque en la analogía de la sábana de goma, ¿qué es lo que arrastra a la canica hacia el interior? La gravedad terrestre. La analogía invoca la gravedad para explicar la gravedad. Es perfectamente circular. No te enseña absolutamente nada sobre por qué caen los objetos, solo te ofrece una imagen seductora que depende en secreto de lo mismo que pretende explicar. La historia verdadera es infinitamente más profunda y perturbadoramente más extraña. Para comprenderla, debemos pensar en algo que aparenta ser completamente ajeno a la gravedad. Debemos pensar en la aceleración. He aquí el experimento mental más trascendental de toda la historia de la física. Más importante que el gato de Schrödinger, más importante que el demonio de Maxwell, más importante que cualquier experimento imaginario que hayas escuchado jamás. Einstein lo llamó su pensamiento más dichoso. Imagínate dentro de un ascensor, el cable se rompe, caes en caída libre. ¿Qué experimentas? Ingravidez absoluta. Tus pies se despegan del suelo. Tu café flota en el aire. Una pelota que sueltas de tu mano permanece flotando a tu lado. Para todos los efectos prácticos, habitas la gravedad cero. Exactamente como si estuvieras suspendido en el espacio profundo a años luz de cualquier planeta, estrella o fuente de atracción gravitatoria. Ahora viene el genio deslumbrante de Einstein. No se limitó a observarlo. Lo elevó a principio fundamental del universo. Dijo: esto no es coincidencia, no es ilusión. La caída libre no es caer bajo el dominio de la gravedad.
La caída libre es el estado natural del movimiento. La persona en el ascensor que desciende no está acelerando. Está en un marco de referencia inercial. Está trazando el camino más recto que existe a través del espacio-tiempo curvado. Quien está acelerando eres tú, sentado ahora mismo en tu silla. En este preciso instante, mientras me lees, sientes tu peso presionando contra el asiento o contra las plantas de tus pies. Interpretas esa sensación como la gravedad tirando de ti hacia abajo, pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que el suelo, el piso, la silla, te empuja hacia arriba. Te acelera hacia arriba, te aleja de la trayectoria que seguirías naturalmente a través del espacio-tiempo curvado. Detente a contemplar eso. La persona que flota en el ascensor en caída libre no está acelerando. Tú, firmemente plantado sobre tierra sólida, estás acelerando en todo momento. La superficie terrestre te empuja hacia arriba a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Percibes esta aceleración como peso. La interpretas como una fuerza descendente. Pero no hay ninguna fuerza descendente. Solo existe el suelo empujándote lejos de tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo. Esto es el principio de equivalencia, el cimiento sobre el que descansa toda la relatividad general. Einstein comprendió que no existe ningún experimento que puedas realizar dentro de una habitación sellada capaz de distinguir entre la aceleración gravitatoria y la aceleración mecánica. Si estás en un cohete acelerando a 9,8 menos S2 en el vacío profundo del cosmos, experimentas exactamente lo mismo que si estuvieras parado sobre la superficie terrestre. Tu café permanece en la taza, tus pies presionan el suelo, las pelotas caen cuando las sueltas, todo es idéntico, no parecido, idéntico. Porque son exactamente la misma cosa. La sensación que denominas gravedad es aceleración. Y la caída libre, lo que crees que es descender bajo el dominio de la gravedad, es en realidad movimiento inercial puro, sin fuerza, sin aceleración, solo siguiendo las curvaturas naturales del espacio-tiempo. Ahora necesito explicarte qué quiero decir con las curvaturas del espacio-tiempo, y debo hacerlo con rigor, sin los absurdos de la sábana de goma. En el espacio-tiempo plano, el espacio-tiempo de la relatividad especial, donde no existe gravedad, los objetos no sometidos a ninguna fuerza se desplazan en líneas rectas. Esto es simplemente la primera ley de Newton extendida a 4 dimensiones. Línea recta en el espacio-tiempo equivale a velocidad constante en el espacio. Pero Einstein demostró que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. El Sol no extiende tentáculos invisibles para aferrar la Tierra. El Sol deforma la geometría misma del espacio-tiempo a su alrededor, y la Tierra, sin recibir ninguna fuerza, se desplaza a lo largo del camino más recto posible a través de esa geometría deformada. En matemáticas, el camino más recto posible a través de un espacio curvado se denomina geodésica. En una superficie plana, las geodésicas son líneas rectas. En una superficie curva como la esfera terrestre, las geodésicas son los círculos máximos, las rutas que siguen los aviones entre ciudades distantes. Parecen curvas en un mapa plano, pero constituyen los caminos más rectos disponibles sobre esa superficie curvada. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es una geodésica a través del espacio-tiempo curvado. Desde una perspectiva cuatridimensional, la Tierra no gira en círculos. Va recto, tan recto como la geometría lo permite, a través de la curvatura generada por la masa solar. Ninguna fuerza dobla su trayectoria. La trayectoria misma es recta. Es el espacio-tiempo el que está doblado. Esto es radicalmente distinto del universo de Newton. En el cosmos newtoniano, el espacio es plano, el tiempo es absoluto, y la gravedad es una fuerza que actúa instantáneamente a distancia. En el cosmos einsteiniano, el espacio-tiempo es una entidad dinámica que se dobla y deforma en respuesta a la masa y la energía, y lo que llamamos gravedad es simplemente la geometría de ese doblamiento. No es una fuerza, del mismo modo que la curvatura de la superficie terrestre no es una fuerza que hace que los aviones vuelen en rutas curvadas. Considera esto de otra manera. Imagina 2 personas de pie en el Ecuador, separadas por pocos metros. Ambas comienzan a caminar hacia el norte, perfectamente rectas, perfectamente paralelas. A medida que avanzan, algo perturbador ocurre, se aproximan entre sí. Al llegar al polo norte están una junto a la otra. ¿Alguna fuerza las empujó? No. Ambas caminaron en líneas perfectamente rectas. La superficie terrestre está curvada,
y las líneas rectas sobre una superficie curvada convergen. Eso es exactamente lo que sucede con la gravedad. Dos objetos en caída libre cerca de la Tierra siguen caminos rectos a través del espacio-tiempo curvado. Esos caminos convergen. Los objetos se aproximan. Lo miramos y declaramos que la gravedad los atrae, pero nada atrae nada. La geometría del espacio-tiempo es tal que los caminos rectos convergen en la proximidad de objetos masivos. Eso es todo. Esa es la gravedad. No una fuerza, solo geometría. Ahora podrías estar pensando, está bien, quizás esta es una distinción filosófica interesante, pero ¿realmente importa? ¿Cambia alguna predicción? ¿Hay alguna diferencia práctica entre llamar a la gravedad una fuerza o un efecto geométrico? Importa de manera extraordinaria, y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente fascinante. La gravedad de Newton y la de Einstein divergen en sus predicciones, y cada vez que hemos podido someter a prueba esa diferencia, Einstein triunfa. La precesión de la órbita de Mercurio. El planeta más cercano al Sol posee una órbita que precesa. El punto de máxima proximidad al Sol se desplaza levemente con cada vuelta. La gravedad newtoniana predice cierta precesión debida a la influencia de los demás planetas, pero la precesión observada supera a lo predicho por Newton en exactamente 43 segundos de arco por siglo. Esta discrepancia desconcertó a los astrónomos desde la década de 1850. Tan seguros estaban de Newton que propusieron un planeta oculto, Vulcano, orbitando más cerca del Sol como causante de la precesión adicional. Lo buscaron durante décadas. Nunca lo hallaron, porque no existe. Cuando Einstein completó la relatividad general en noviembre de 1915, uno de sus primeros cálculos fue la precesión de Mercurio. Su teoría predijo exactamente 43 segundos de arco por siglo de precesión adicional. Al contemplar el resultado, afirmó que su corazón se desbocó. Estaba fuera de sí, de euforia. La geometría del espacio-tiempo curvado dio la respuesta correcta donde la mecánica newtoniana había fracasado. Y eso fue solo el principio. La curvatura de la luz. En el universo de Newton, la luz carece de masa. Si la gravedad es una fuerza entre masas, entonces no debería afectar a la luz. Pero si aplicamos el principio de equivalencia de Einstein, si la gravedad es fundamentalmente espacio-tiempo curvado, entonces la luz también debe seguir esa geometría. La luz sigue geodésicas. Si el espacio-tiempo está curvado cerca del Sol, la luz que roza al Sol debería desviarse. Einstein predijo la cantidad exacta. En 1919, durante un eclipse solar total, Arthur Eddington lideró una expedición para medir las posiciones de estrellas que aparecían en las inmediaciones del Sol. Estrellas cuya luz debía rozar al astro para alcanzarnos. Las posiciones estaban desplazadas. La luz se había doblado, y la magnitud de la desviación coincidía con exactitud con la predicción de Einstein, no con la de Newton. Fue noticia de primera plana en el mundo entero. Convirtió a Einstein en nombre universal de la noche a la mañana, pero aún más significativo, confirmó que el espacio-tiempo está curvado, que la gravedad es geometría, que la luz, sin masa alguna, es afectada por lo que llamábamos gravedad, porque sigue las curvas del espacio-tiempo como todo lo demás. La dilatación gravitacional del tiempo. Aquí hay algo que la gravedad newtoniana es absolutamente incapaz de explicar. El tiempo transcurre a ritmos distintos dependiendo de dónde te encuentres en un campo gravitatorio. Un reloj al nivel del mar marcha levemente más lento que un reloj en la cima de una montaña. Un reloj en la superficie solar marcha más lento que uno en el espacio distante. Esto no es un efecto mecánico. No es que el reloj esté averiado o que alguna fuerza interfiera con su mecanismo. Es el tiempo mismo, el transcurso real del tiempo, quien difiere en distintas regiones del espacio-tiempo curvado. Esto ha sido medido con precisión extraordinaria. En 1971, Haffele y Keating transportaron relojes atómicos alrededor del globo en aviones comerciales y los compararon con relojes en tierra. Las discrepancias coincidieron exactamente con lo predicho por la relatividad general. Hoy, los satélites GPS deben corregir continuamente la dilatación gravitacional del tiempo. Los relojes de los satélites GPS avanzan más rápido que los relojes en la superficie terrestre en aproximadamente 45 microsegundos al día. Si no corrigiéramos esto, el GPS acumularía errores de unos 10 kilómetros diarios. Tu teléfono sabe dónde estás, porque Einstein tenía razón sobre que la gravedad no es una fuerza. Cada vez que usas el GPS, empleas la relatividad general. Confías en que la gravedad es geometría del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales. En el universo de Newton, la gravedad actúa instantáneamente.
Si el Sol desapareciera de repente, la Tierra saldría disparada en línea recta de inmediato. El efecto gravitatorio se propagaría instantáneamente a cualquier distancia. El universo de Einstein es radicalmente diferente. Los cambios en el campo gravitatorio se propagan a la velocidad de la luz. Si el Sol desapareciera, no sentiríamos el cambio gravitatorio hasta unos 8 minutos después, el mismo tiempo que tarda la luz en alcanzarnos. Y cuando objetos masivos se aceleran, generan ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo, ondas gravitacionales, ondas literales en la estructura del cosmos, que se propagan hacia el exterior a la velocidad de la luz. En 2015, el detector LIGO observó ondas gravitacionales por primera vez, 2 agujeros negros, cada uno de unas 30 veces la masa solar, espiralizando uno hacia el otro y fundiéndose en una colisión cataclísmica. La violencia de ese impacto irradió energía equivalente a unas 3 masas solares en forma de ondas gravitacionales. Esas ondas viajaron a través de 1.300 millones de años luz de espacio y llegaron a la Tierra como distorsiones infinitesimales del espacio-tiempo, comprimiendo y estirando el espacio en menos que el diámetro de un protón. Y las detectamos. Sentimos la geometría misma del espacio-tiempo vibrar. Esto es algo que la gravedad newtoniana es incapaz de explicar. En la teoría de Newton no existen ondas gravitacionales, porque no hay espacio-tiempo que pueda ondular. En el universo de Einstein, estas ondas son inevitables. Las hemos detectado decenas de veces. Cada detección es una confirmación de que la gravedad es geometría, no fuerza. Ahora déjame hablarte de algo que debería perturbar profundamente tu sentido de la realidad. Si la gravedad no es una fuerza, ¿qué es entonces la caída? Cuando sueltas una pelota, ¿qué ocurre? En el universo de Newton, la fuerza gravitatoria acelera la pelota hacia abajo. En el universo de Einstein, la pelota no está acelerando. En el instante en que la sueltas, entra en caída libre. Sigue una geodésica a través del espacio-tiempo curvado. Se encuentra en movimiento inercial puro. No siente ninguna fuerza. Si la pelota llevara un acelerómetro diminuto en su interior, ese instrumento marcaría 0 durante toda la caída. 0 aceleración. La pelota no es empujada ni jalada por nada. Simplemente va recto a través del espacio-tiempo curvado. El suelo es lo que está acelerando. El suelo es empujado hacia arriba por las fuerzas electromagnéticas entre los átomos de la corteza terrestre. Esas fuerzas electromagnéticas impiden que el suelo siga su geodésica natural, que sería descender hacia el centro de la Tierra. El suelo acelera hacia arriba. La pelota no acelera en absoluto. Y cuando la pelota impacta contra el suelo, no es la pelota siendo detenida por una superficie, es el suelo acelerado chocando contra una pelota en movimiento inercial. Esta es una inversión total de lo que crees que sucede. Crees que estás quieto y las cosas caen hacia ti. En realidad, tú aceleras hacia arriba y los objetos que se sueltan simplemente cesan de ser empujados, siguiendo su trayectoria natural, que luego es interceptada por el suelo acelerado. Llevemos esto aún más lejos. Piensa en lo que esto significa para los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Flotan, son ingrávidos. En el universo de Newton, están en caída libre permanente hacia la Tierra, moviéndose lateralmente lo suficientemente rápido para seguir fallando en alcanzarla, pero todavía bajo el dominio de la gravedad. En el universo de Einstein, los astronautas no hacen nada especial. Están en movimiento inercial puro. Siguen geodésicas a través del espacio-tiempo levemente curvado en la vecindad terrestre. No sienten ninguna fuerza porque no existe ninguna fuerza. Simplemente van recto. Somos nosotros en la superficie quienes llevamos la existencia antinatural. Somos empujados continuamente lejos de nuestras geodésicas naturales por la rigidez del suelo bajo nuestros pies. Los astronautas habitan el estado natural del universo. Nosotros somos los que requerimos explicación. Flotar es lo normal. Estar de pie sobre el suelo es la anomalía. Aquí es donde todo se vuelve filosóficamente abismal. Si la gravedad no es una fuerza, sino una propiedad de la geometría del espacio-tiempo, ¿qué es entonces el espacio-tiempo? ¿Qué es esta entidad que se curva, se deforma y vibra? Para Newton, el espacio era simplemente el escenario vacío donde transcurría la física. Un contenedor infinito, plano e inmutable. El tiempo era un reloj universal que marcaba igual en todos los rincones del cosmos. Pero en el universo de Einstein, el espacio-tiempo no es un escenario, es un protagonista. Es una entidad dinámica con sus propias propiedades, su propio comportamiento, su propia física.
La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. La célebre síntesis de John Wheeler. Pero, ¿de qué está hecho el espacio-tiempo? ¿Qué es esta sustancia que puede doblarse y ondular? Este es uno de los abismos sin resolver más profundos de toda la física. Sabemos que el espacio-tiempo se describe mediante un objeto matemático llamado tensor métrico. Este tensor codifica la geometría en cada punto. Distancias, ángulos, curvaturas. Las ecuaciones de campo de Einstein describen cómo responde ese tensor a la presencia de masa y energía. Pero la relatividad general trata el espacio-tiempo como una tela suave y continua. Y sabemos que a escalas infinitesimales, a la escala de Planck, aproximadamente 10-35 metros, esa imagen suave debe quebrarse. La mecánica cuántica lo exige. A la escala de Planck, el propio espacio-tiempo debería estar sometido a fluctuaciones cuánticas. Debería ser espumoso, incierto, probabilístico. Pero carecemos de una teoría que describa esto. No tenemos una teoría cuántica de la gravedad. Esta es la piedra filosofal de la física teórica contemporánea. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros enfoques buscan proporcionar una descripción cuántica del espacio-tiempo. Ninguno está completo. Ninguno ha sido confirmado experimentalmente. Sabemos que la gravedad es geometría. Sabemos que el espacio-tiempo es dinámico. Pero ignoramos qué es fundamentalmente el espacio-tiempo. Y hasta que lo sepamos, nos falta algo profundo sobre la naturaleza más íntima de la realidad. Permíteme hablarte de los agujeros negros, porque representan el ejemplo más extremo de la gravedad como geometría y revelan cuán verdaderamente desconcertante es esta imagen del cosmos. Un agujero negro no es un objeto que succiona cosas con una fuerza gravitatoria descomunal. Esa es la imagen newtoniana y es profundamente engañosa. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo tan severamente curvada que todas las geodésicas, todos los caminos rectos posibles, convergen hacia el interior. Más allá del horizonte de eventos, cada dirección en el espacio-tiempo apunta hacia la singularidad. No solo cada dirección en el espacio, sino cada dirección en el espacio-tiempo, incluida la dirección futura del tiempo. Dentro de un agujero negro, la singularidad no es un lugar, es un tiempo, está en tu futuro. Sin importar en qué dirección te muevas, no puedes evitarla, igual que no puedes evitar el mañana. Ninguna fuerza te arrastra hacia la singularidad. No hace falta. La geometría del espacio-tiempo está dispuesta de tal manera que todos los caminos conducen inexorablemente allí. Cada geodésica, cada trayectoria concebible, cada intento de moverte en cualquier dirección te lleva a la singularidad, porque la singularidad no está debajo de ti, está delante de ti en el tiempo. Esto es la gravedad como geometría llevada a su expresión última. Y revela algo sobre la gravedad que el universo newtoniano ni siquiera puede vislumbrar. La gravedad no es sobre la atracción entre objetos. La gravedad es sobre la forma del universo mismo. Hay algo más sobre la gravedad que la hace singular entre todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En la física de partículas, describimos las fuerzas mediante la teoría cuántica de campos. La fuerza electromagnética es transportada por fotones, la fuerza nuclear fuerte por gluones, la fuerza nuclear débil por bosones W y Z. Todos son campos cuánticos con partículas portadoras de fuerza, y los físicos han intentado durante décadas describir la gravedad del mismo modo. En esta imagen, la gravedad sería transportada por una partícula hipotética llamada gravitón, un bosón sin masa de spin 2. Podemos formular la teoría de los gravitones, al menos aproximadamente, y funciona razonablemente para campos gravitatorios débiles. Pero aquí está el abismo. La gravedad se resiste a la cuantización de una manera en que ninguna otra fuerza lo hace. Cuando intentas aplicar las técnicas estándar de la teoría cuántica de campos a la gravedad, obtienes infinitudes incontrolables e irrenormalizables. La teoría explota, se vuelve incoherente a altas energías, precisamente donde los efectos cuánticos deberían ser más pronunciados. Esto no es una mera dificultad técnica, es el universo diciéndonos algo de una profundidad extraordinaria. La gravedad no es como las demás fuerzas. Las otras fuerzas operan dentro del espacio-tiempo. Son campos definidos sobre el escenario del espacio-tiempo. La gravedad es el espacio-tiempo.
No puedes separar la fuerza del escenario en que las fuerzas actúan. Intentar cuantizar la gravedad con las mismas técnicas que las otras fuerzas es como intentar cuantizar el escenario mientras la obra todavía se representa en él. No funciona, porque la gravedad es fundamentalmente diferente de todo lo demás. Esta es la razón por la que muchos en la física teórica creemos que la teoría definitiva de la gravedad cuántica exigirá una reconsideración radical del propio espacio-tiempo. No solo una nueva fuerza, no solo una nueva partícula, una nueva concepción de lo que el espacio y el tiempo son en su esencia. Algunos enfoques, incluido mi propio trabajo sobre el principio holográfico y su conexión con la información cuántica, sugieren que el espacio-tiempo podría ser emergente, que el espacio y el tiempo no son ingredientes fundamentales de la realidad, sino que surgen de algo más profundo, algo relacionado con el entrelazamiento cuántico y la información. El universo, al parecer, guarda sus secretos más custodios en el corazón mismo de lo que creíamos comprender mejor.